Buenas noches, mi nombre es Liliana Martínez y a continuación voy a explicar el taller número 3 del tema distribuciones de probabilidades discretas. El problema número 1 es del tema distribuciones de probabilidad discretas generales, donde escogí el siguiente problema. Se escogen 5 bolas al azar y al tiempo de una caja de bolas blancas y 5 bolas negras. Determinar las distribuciones de probabilidad de las 5 bolas escogidas, donde X es el número de bolas negras. En esta gráfica podemos evidenciar los posibles resultados al sacar el número de bolas negras de la caja. Al tener estos resultados podemos sacar lo que son las frecuencias y asimismo podemos hallar lo que es la probabilidad, que es tomar la frecuencia, dividirlo en la sumatoria de todas las frecuencias. En esta gráfica se muestra el porcentaje de probabilidad al sacar las bolas negras y por esto podemos concluir que al sacar 2 y 3 bolas negras, el porcentaje de probabilidad es más alto, con un 31.25% de probabilidad. El problema número 2 es del tema valor esperado y de varianza. El problema escogido es el producto de un proceso químico se supervisa continuamente para asegurar que la concentración permanezca dentro de los límites aceptables. Cada vez que la concentración se sale de los límites, el producto no es apto para la venta y se para la producción. Sea X el número de veces que se para la producción en un año y la frecuencia equivale al número de productos en perfectas condiciones para la venta. Como vemos en la tabla, podemos decir que X es el número de veces que se para la producción en un año y sacando esto, como la frecuencia se determina con los productos que se sacan, los productos aptos para la venta dentro del año, se sacan con el número de veces que se para la producción en un año. Entonces, para hallar la esperanza, hacemos el procedimiento de tomar los valores de X y multiplicarlos por la frecuencia. Y se hace como tal la sumatoria, que da 971. Este valor se divide por la sumatoria total de la frecuencia, que es 572. Es ahí donde sale el resultado de la esperanza, que es 1.697552.448, para que también obtengamos el valor de la varianza. Dentro de este problema también nos surge una pregunta. En el año anterior, el número promedio de veces que se paró la producción fue de 1 y la varianza de 0.007. Determine qué ha pasado con la producción de estos productos químicos de un año a otro. Lo que quiere decir, o como respuesta, es que como la esperanza del año pasado fue de 1 y la de este año es del 1.69, se puede concluir que la producción ha bajado porque el número de veces que se para es mayor a la del año pasado. El tercer problema trata sobre distribución binomial. El problema escogido pues es el siguiente. Supóngase que el 15% de la población es surda. Encontrar la probabilidad de que un grupo de 50 individuos haya. En este caso podemos determinar que el tamaño de la muestra es de 50, la probabilidad del éxito es del 15%, que equivale al 0,15, por lo tanto la del fracaso será de 0,85. La medida equivale al
La media equivale a la sumatoria de la tabla de P por X. La forma de distribución es cegada a la derecha como se aprecia en la gráfica. Para hallar la probabilidad exacta se toman los datos de la tabla en P. Para esos valores de 7 y 15, que equivalen a 15,75% y 0,33% respectivamente. Cuando la probabilidad es de al menos 10 individuos, se toma la sumatoria de P cuando X es mayor o igual a 10, que equivale al 20,89%, y sucede lo contrario tomando los valores de P cuando X es menor que 6, que equivale al 21,93%. Cuando la probabilidad es entre 3 a 8, se toma la sumatoria de P cuando X va de 3 a 8, que equivale al 65,39%, y cuando se toma la probabilidad de 20 a 30, equivale al 0%, el cual significa que es nula esa posibilidad. El valor de la media es del 7,50, la varianza es de 6,38 y el coeficiente de variación es del 33,67%. El cuarto problema es sobre el tema de distribución de Poisson. El problema es de una población de 200 individuos, se estudia una muestra aleatoria de 40 individuos, los cuales uno de ellos porta un gen defectuoso, la cual es la probabilidad que el gen esté en. El tamaño de la muestra son el tamaño de la muestra 40, los éxitos es un individuo en 40, que equivale a 0,025. Por lo consiguiente, los fracasos equivalen a 0,975. Como se aprecia en la gráfica y en la tabla, el porcentaje de probabilidad más alto se encuentra en 0 y en 1. Se realiza el mismo proceso que en el anterior ejercicio. Cuando exactamente 0 personas tienen el gen equivalente a 36,75% según la tabla, y cuando exactamente 4 personas tienen el gen, el porcentaje es de 1,53%, lo que quiere decir que es mucho menos probable. Cuando la probabilidad sea de al menos 2 personas con el gen, se realiza la sumatoria de P cuando X es mayor o igual a 2, como está en la tabla. Lo mismo pasa con los más de 5 individuos, que equivaldrían al 99,63%. De 11 a 17 personas con el gen, la probabilidad tiende a ser nula, y lo mismo cuando está entre 25 y 35 personas. La media está dada por el problema, que es 1 de la muestra de 40 personas. Sin embargo, el coeficiente de variación es muy alto, con el 98,74%. El problema número 5 se trata del tema de distribución de hipergeométrica. El problema que tomé es el siguiente: 30 automóviles son llevados a una concesionaria para validar su garantía. Suponga que 10 presentan graves problemas de motor, mientras que 20 tienen problemas sin importancia. Se eligen aleatoriamente 2 automóviles para componerlos. ¿Cuál es la probabilidad de estos automóviles? Lo que podemos hacer es que cuando realizamos la distribución hipergeométrica, los datos son diferentes. Tomamos el tamaño de la muestra, que en este caso son 30.
el grupo de elementos con problemas, de problemas graves, que en este caso es de 10, y la muestra de automóviles que vamos a estudiar, que es de 12. En la tabla la realizamos con la muestra extraída y no con la muestra total. Similar a los ejercicios anteriores, tomamos la probabilidad cuando exactamente de dos automóviles se tienen problemas graves, que es de un 9.61%, y cuando exactamente 5 automóviles tienen problemas graves, es del 22.59%. Cuando hablamos de mínimo, cuando tengan 3 problemas graves, tomamos la sumatoria de P cuando X es igual o mayor que 3. En este caso equivale al 88.30%, que que es muy alto. Y cuando máximo tenga un problema grave, que equivale también a hacer la sumatoria de P cuando X es menor o igual que 1, y este equivale al 2.09%, que es una probabilidad mucho más baja. Cuando entre 4 a 7 tienen problemas graves, la probabilidad es de 64.73, y cuando entre 8 y 12 tienen problemas graves, la probabilidad es casi nula con el 0.27%. Con este problema nos indica que la variabilidad de los datos es del 9.28%, que es una variabilidad de datos bastante confiable. Bueno,